Muy buenos días al estimable auditorio. Me encuentro con Octavio Aguilar Preciado, alias El Panadero, y es un verdadero gusto saludarlo y poder tener una amena charla del recuerdo, ya que él trabajó mucho tiempo en las panaderías de aquel tiempo, de los años 60, yo creo desde los 50, 60, 70, y es una persona que se me hace muy familiar porque desde chamaco recuerdo verlo por allá. En esos tiempos lo veíamos por la Durango, por la Tercera Oeste. Recuerdo a sus hermanos. ¿Quién no se va a acordar pues de aquellas épocas? De uno de los mejores o el mejor basquetbolista que ha dado Cananea y de los mejores de Sonora, Luis El Fari Aguilar, hermano de él. Y también Juan El Cundo Aguilar, lo recuerdo como taxista. Octavio estuvo casado con la señora Alicia Campa García, que falleció hará unos 5 años ya. Tuvieron 5 hijos: Daniel, Silvia Irene, Maribel, Clarita y Jesús Fernando. Pues nos vamos, amigos, para aprovechar el tiempo con el Tavo Aguilar. Y pues buenos días, Tavo. Tú naciste en Cananea Vieja. No, yo nací en La Colorada, Sonora, a un lado de Hermosillo, en un mineral. ¿Y desde chamaco se vinieron para acá, para Cananea? Sí, a los 2 años nos venimos a Cananea y aquí hasta la fecha, aquí estamos todavía. ¿Y cuando llegaron ahí se instalaron en Cananea Vieja o sí? Todo el tiempo ha sido el barrio de nosotros, barrio querido Cananea Vieja. Pues ahí crecimos y ahí nos hicimos viejos ya, hasta la fecha. Y pues ahorita ya salimos de ahí, ya vivimos en otra parte, pero la mayoría de tiempo duramos viviendo en Cananea Vieja con toda la gente de ahí. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez y tu juventud? ¿Qué recuerdas, Tavo? Pues me acuerdo de pues muchas cosas felices que pasamos, a pesar de no tener padre uno porque nos dejó. La pasamos muy bien en Cananea Vieja, éramos muy amigables con toda la gente de Cananea Vieja. Y de muy chico comencé a trabajar. A los 7 años ya daba bola, ya sacaba para la papa. Y ya después que ya crecí, pues que salí de la escuela, no pude estudiar en la escuela secundaria, pero me inspiré para trabajar. ¿Ya aprendiste un gran oficio? Sí, aprendí un gran oficio porque primero entregaba pan en cajas, después vendía pan en la mesa, en la cabeza, y después entré al amasijo, que ahí aprendí, ya duré muchos años ya de panadero. ¿Y en qué panadería aprendiste, Tavo? En la Santa Fe, ahí con mi compadre Luis O. La panadería de la Santa Fe, muy buena panadería. Y después que aprendiste, porque trabajaste en algunas panaderías, ¿no? Porque vamos a recordar que aquellos tiempos siempre, pues había algunas. Sí, cómo no, por ejemplo, ahí en Cananea Vieja teníamos a la mano una enfrente de otra, que era la de don Juan Arteaga, y luego estaba la Flor de Jalisco. Sí, la de Flor de Jalisco. Después nos fuimos a la Durango, allá a la panadería Ronquillo. De Petrita y Erasmo Salazar, que eran mis padrinos de bautizo, fíjate nomás. Y luego estuvimos en la Palanca de los Fortunato Briceño. De Fortunato Briceño, ahí con Toño, y con el Chepe y con Pancho. Panchito Briceño también fue panadero entonces. Los 3 hermanos eran panaderos, trabajé con ellos. Y luego pues había bastantes panaderías, pero yo en esas fue donde trabajé más. La panadería también, la última que trabajé fue allá con Gustavo Maldonado, que está a un lado de la escuela americana, ¿cómo se llamaba? Ahí sí había maquinaria, ahí no amasábamos a mano, había máquinas para hacerlo. Más moderna. Pero por allá estuvieron otras panaderías de don Alejandro Sánchez, ¿no? Don Alejandro Sánchez tenía su panadería, y luego estaba aquí la Gruta del Obregón. Don Quicho Sánchez, que después hacía donas, ¿no? Sí, ese mero. Después
se abrió la panadería de ¿cómo se llama la que está aquí? La gruta era la de Don Quicho. Y luego, ¿cuál otra? Dice que se abrió la de los Vigando, dices. La panadería de los Vigantes, pues esa panadería fue muy vieja, que no trabajó nadie más que la pura familia de ellos. Ándale. Los tres, el papá, la mamá y el hijo trabajaban ahí en la panadería de don Gianni Vigando. Sí. Y luego también la panadería de los paleros que le decían. ¿Dónde estaba esa? A la que está aquí para el lado donde está la Cruz Roja, por ahí en ese pedazo, en ese barrio. Ah, sí. ¿Dónde está el Beto Moreno? Ah, no, está mucho más allá. Mucho más allá. Y luego había otra que puso mi compadre Márquez, Francisco Márquez, el camarón que le decía. Puso una también, pero esa no duró mucho, la cerraron. Pero había muchas panaderías siempre. Cuando yo comencé no había tantas, pero ahora sí hay demasiadas. Oye, pero una vez me dijiste tú que trabajaste en la panadería de Comparán. Ah, pues ahí con Comparán, pues ahí veía, no trabajé, ahí veía ahí. Ah. Esa panadería fue la más famosa que hubo en Cananea, porque no se llamaba de Comparán. Primeramente, cuando yo estaba chamaco, se llamaba Panadería Bimbo. Ah, sí. Que tuvo problemas con la Bimbo, con la fábrica de pan. Tuvo problemas, tuvo que quitarle el nombre de Bimbo y ponerle Panadería Comparán. Sí, pues ahí estaba donde estuvo el Ronquillo. Y yo lo conocía, Comparán, un señor chaparrito, ¿no? Me acuerdo que tenía 2 hijas. Sí. Porque nosotros vivíamos precisamente atrás de esa panadería, por el callejón Pesqueira. Sí, era un señor muy político, muy aventado. Era líder. Sí, era líder el señor. Era panista de hueso colorado, Comparán. Ese sí, cuando empezaban aquellos panistas, ¿no? Muy derechos. Sí. Pues recordamos a Comparán, fíjate, de por allá en 1950, en los 50, estaba muy chamaco yo. Y luego otra panadería de los Panelas había, ¿no? La panadería de los Panelas eran pura repostería. Y ahí quedó a un lado de la vía, bajando por le decían la cuadra en ese tiempo, ahí donde vivía. Ahí vivía la Jenny Montoya, eran vecinos de los Panelas. Los Panela Peralta. El güero Peralta, el que fue diputado, era sí. Pariente de ellos. Y ahí estaba en la cuadra esa panadería. Era de pura familia, era la familia nomás. Ajá. Oye, y no podemos dejar de mencionar entre los Panelas al Gran Buzo, al Panela Peralta, que pues con los bomberos todo el tiempo iban por él para que pues los difuntitos que habían, los represos, él los sacara, ¿no? Sí, era muy buen nadador. Este muchacho Panela, y era muy altruista, ¿cómo se dice? Muy altruista, sí. Y ayudaba en todas partes, era muy buena persona el señor, Panela. Allá vino muriendo en Hermosillo, se fue por Hermosillo a vivir y allá murió. Yo creo que esas gentes como el Panela, pues que tanto anduvo trabajando, porque dicen había algunos pues ahogados que ni los buzos que venían los hallaban, y el Panela lo consideraban un experto, ¿no? Porque lo sacaba porque lo sacaba. Sí, así es, era muy buen nadador este muchacho Panela, muy buen buzo. Y pues ahora hay todavía de la escuela, aquella de qué panaderos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Arturo Castillo, me acuerdo del Cuchara, el Cuchara Cano. Manuel Cano. El Cuchara. Juventino, este muchacho le decían el de la condición, porque todo el tiempo llegaba y te veía trabajando y dice, oh, qué buena condición tienes. Y le decían el de la condición. Y todo estaba el Pichicuata Francisco Urías, Castillo, el sobrino de Castillo, Humberto. Mi compadre Humberto Valenzuela Castillo. Luego estaba el Quicho, el Purrichi, Sabino, esos eran trabajadores de don Juan Arteaga. Y luego de allá con nosotros, allá estaba uno que le decían el Bodoques, sí. Manuel Romero.
Pedro Ulloa, el Matalote, el hijo de él, Mario Ulloa, también era panadero, el hermano de él también era panadero, el Beto Moreno. Oh, el Beto, de los viejos panaderos. Camilito Robles, el hijo de Camilo, el que sobaba. Ah, sí. Un chamaco muy aventado, aprendió muy rápido de la panadería. Camilito Robles. Y luego había algunos más allí, eran bastantes panaderos. Mi compadre Luis O era panadero, don Juan Arteaga también era panadero. Que comenzó don Juan Arteaga, muchos creen que comenzó ahí en Cananea Vieja, no, él no comenzó, don Juan comenzó abajo de, ahí donde venden botas de la Juárez, ¿cómo se llama? Ahí? Abdalá, por ahí. Enfrente del Abdalá, ahí ahí en el subterráneo, ahí comenzó y después se fue al 21, allá puso la panadería ahí y de allí se fue a Cananea Vieja, que hasta hace poco se murió mi compadre, el hijo de don Juan, y se cerró la panadería. Sí. Pero trabajó mucho tiempo en Cananea Vieja, ahí se hizo dueño, casi los hijos de él, de toda la manzana, de ahí donde está la panadería, compraron todo ellos. Oye, y de los panaderos que aprendieron bien el oficio, el güerito Urias que está por allá en Los Tres Reyes, ¿no? ¿Qué éxito tiene? Sí, ese güerito aprendió con la panadería de don Juan, y un pariente de él que abrió la panadería de don Juan ahora hace poco, también aprendió ahí con don Juan y con el güerito. Y no hay pan más sabroso que el pan de panadería, porque yo todavía pues me acuerdo de los cortadillos, de los ojos de buey, del pan de pasta fina, que son las conchas, ¿no? El pan el pan virote y el pan Virginia son los de uso rudo, son los que atraen para que compren el otro pan. Y pues hay tantos, los cortadillos, están los pochitos, las hojas, las cilindrinas, hay mucha variedad. Las lenguas, las orejas. Los quequitos, las galletas con coco. Los pastelitos, los pasteles rellenos, los hojaldrados. Y hay mucha cantidad. Mucho pan. Y luego, pues es aquel pan, ese pan que no tiene conservadores, pues. No, eso no tiene conservador, se hace... Y sale rápido. Sí, sale rápido y no hay recetas ahí. Ahí la receta la haces tú a tu sabor. Oye, y el Fari Aguilar, tu hermano, el gran basquetbolista, también fue de panadero, ¿no? Sí, fue panadero, ahí comenzó con mi compadre Luis también, y luego el Cundo, mi hermano, el taxista, también aprendió la panadería ahí con mi compadre Luis. No duró mucho porque no le gustó más andar de chofer, los taxis le gustó mucho. Y yo pues trabajé como 17 años ahí en la panadería con mi compadre Luis, y de ahí ya volé para las otras, ya salí a buscar otros horizontes en otras panaderías, a aprender otras cosas. ¿Y cuántos años duraste en diferentes panaderías trabajando? Pues trabajé como 15 o 16 años con mi compadre Luis, y luego allí con don Erasmo, en la Ronquillo con don Erasmo, trabajé 4 años, ahí con los briseños trabajé 3 años, y allá en la panificadora La Familia, que era de Gustavo Maldonado, trabajé 4 años con ellos también, más lo que duré vendiendo pan y entregando pan. Yo trabajé muchos años, después ya de grande entré a la compañía minera y trabajé 25 años ahí de vuelta. Dale. Y de ahí salí y me fui para el otro lado. Y fui a trabajar también porque allá no te regalan nada. No, hombre, hay que trabajar duro, pero pues se gana trabajando duro porque pues donde quiera ahorita no hay que andar ahí con que pues no, ahorita no tengo ganas de ir a trabajar, hay que chambear. Sí, así es. Y allá pues no vas a ir a trabajar a andarte capoteando las horas, no, allá es por horas trabajadas, no es como aquí. No, está muy difícil la vida al otro lado. Oye, y el Fari me acuerdo, ahorita que mencionamos al Panela, porque el Panela era un gran nadador. Antes de ser basquetbolista yo lo recuerdo al Fari, al Matacuás, al Panela, aquel de la cadena, el Joel Pérez, como unos clavadistas muy buenos. Creo que el Matacuás, no sé si el Fari también, ganaron trofeos. Sí, pues en ese tiempo hicieron una competencia de clavadistas
Y mi hermano, el Fari, sacó el primer lugar, y luego el Matacuás, y luego el Joel de la cadena. Eran buenos clavadistas, sabían aventarse. Sí, pues se daban algunas vueltas y caían derechitos. Me acuerdo del trampolín cuando estaba la tablita que se impulsaban hacia arriba, ¿no? Oye, y pues platicando del Fari, el Fari Aguilar, pues yo lo recuerdo a él, recuerdo al profesor Ornelas, recuerdo a este Cachano Rangel, a Alfonso Dagnino, todos esos grandes basquetbolistas. ¿Quién? El Cuervo Preciado. Ah, el Cuervo Preciado. También era el contador, aquel que estaba ahí arriba del Bohemia, ¿cómo se llamaba? Chale García. Chale García, muy buen basquetbolista. Oh, nuestro contador cuando empezábamos a trasquilar gente, todavía lo recuerdo a mi buen Chale con sus librones. Y luego contables. También era el doctor Castañeda, era buen prospecto de básquet. Tomazón, pero fue anterior, Sí, era Tomazón era manager de basquetbolista. Pero antes fue un gran basquetbolista, Sí, Tomazón Bustamante. Y con Grijalva también fue basquetbolista y después fue manejador. Tuvieron algunos campeonatos Cananea porque era bueno el equipo, muy buen equipo. Sí, porque en esos tiempos le ganaban a Nogales. Sí. O sea que había un muchacho que hacía el equipo base de Cananea, Álvaro Molina, era de la misma edad del Fari, de la secundaria, cuando jugaba el Fari en la secundaria. Del equipo de la secundaria salieron como 5 o 6 muy buenos basquetbolistas que todo el tiempo fueron a los estatales y a los nacionales, porque Cananea era equipo base para nacional. Eran muy buenos basquetbolistas. Y puros cananenses. Puros cananeas. Este muchacho Álvaro Molina se fue para Los Ángeles y jugó en Liga Mayor en Los Ángeles. Y el Fari se lo llevaron a México, a Liga Mayor también. Y trabajó en telecomunicaciones y transporte, le dio un trabajo allá para que fuera a jugar con el equipo. Y una de las veces que fue con la secundaria a Tucson, cuando lo vieron jugar allá en Tucson, fueron a jugar con la universidad, el equipo de la secundaria. Y le dijeron que si no quería quedarse a estudiar allá, que le pagaban la beca, pero que jugaba con la universidad. Pero como él ni había estudiado secundaria ni nada, pues ¿a qué se iba a quedar? Dijo, no quiso quedarse, pero le daban la oportunidad que quedara a estudiar allá para que jugara con ellos nomás. No, hombre, pues el Fari ya traía esas aptitudes. Y yo recuerdo que se lo llevaron, Tabo, al Fari para jugar en los Juegos Olímpicos de 1968, pero se lo llevaron por allá el 64, ¿no? Sí. A prepararlo. A prepararlo, ya estuvo trabajando y estudiando, y estuvo con la selección de básquetbol. Estuvo allá para ir a la Olimpiada a Tokio. Con la nacional estuvo. Sí, con los nacionales. Pero la del 64 dices, porque la del 68 fue la que lo estaban preparando también para que sí, él participara, que fue aquí en México. Sí, pero ya no pudo, no pudo participar porque ya estaba pasado de edad. Y ya no pudo participar ahí. Pues, qué historia, el famoso Fari Aguilar, ¿no, Tabo? Y pues falleció muy joven, allá en México, pues ya había bastante delincuencia y pues le tocó perder allá al Fari. Sí. Y vamos a seguir platicando pues de esos tiempos. Mi buen Tabo, ¿qué más recuerdas? Pues el Fari murió el 15 de noviembre de 1965. Y lo trajeron aquí el 20 de noviembre, lo enterramos. No se me olvide esa fecha de cuando murió mi hermano. Se casó con una muchacha de aquí, de Cananea, ¿no? Sí, Enriqueta García. Y tienen un hijo que se llama Luis Humberto Aguilar García, está en Hermosillo. Sí. Y también fue basquetbolista, jugó con la Universidad de Sonora. Pero no le gustó mucho el básquet a él. Y mide más de 2 metros, mi sobrino. ¿Sí? Está más grande. El Fari casi como 1.95 yo creo que medía, ¿no? Sí, ese es. Y fue el primero que trajo cuando fue a Tucson, el chut del brinco y tirar en el brinco a la canasta, porque no se usaba aquí, y él lo trajo cuando fue a Tucson. Era resortero. Ese era el resorte, ese lo trajo de allá de Tucson. Y después ya todos lo comenzaron a
a tirar el mismo tiro ese. Y ahora se usa en todas partes del mundo. Sí, el resorteo. Oye, otro jugador de básquet muy bueno para muchos deportes era el Pelón Ávila. Sí, el Pelón Ávila también fue uno de los que a todos los campeonatos estatales y nacionales iban. Iba él, el Fari, el profesor Ornelas y algunos más que no me acuerdo de ellos, pero iban bastantes. Me acuerdo de los juegos en la cancha de la sección 65, que no tenía para mucha gente, porque estábamos en la orillita allí. Yo me acuerdo, ahí nos íbamos los chamacos, pero estábamos pegados a la pared. Sí, exactamente, pegados a la pared. Y luego la raya como a medio metro casi. Y luego cobraban 25 centavos por entrar. Sí. Y luego hacía unos fríos de la fregada que cuando estaba mojado o había nieve, compraban galones de gasolina y le echaban al cemento, ahí lo prendían para que se secara, sí, para poder jugar. Eso no se me olvida. Buena. Estábamos chamacos en ese tiempo. Y en ese tiempo pues jugaban con el equipo, me acuerdo de la sección 65 que era el campeón. Sí, muy buen equipo, y luego el banco también, muy buen equipo, y había algunos equipos ahí que se peleaban por el campeonato. Había muy buenos jugadores, bastantes. Y lo que recuerdo que era un gusto aquí en Cananea cuando venían los de Nogales y que les ganaba Cananea, pues era ganarle a Nogales, pues era, ya la pensaban los de Nogales para jugarle a los de Cananea, porque pues hacían chuza. Ellos empezaron desde pues muchos años también a practicar el básquetbol. Creo que habían hecho una cancha por ahí, un norteamericano que medía como 2 metros, y allá empezaron. Tiene una historia también lo de los basquetbolistas de Nogales, pero aquí en Cananea con ese equipito pues se estrellaban de vez en cuando, ¿no? Sí, en Nogales después eran 2 equipos, los Guindas de Nogales y Nogales. Sí, hasta últimamente. Y en la Universidad de Sonora también había 2 equipos, la Universidad y Hermosillo. Ajá. Que se daban muy buenos tiros con Cananea. Obregón también. Ahí estuvo en Hermosillo el Penudo Maldonado, muy buen basquetbolista. En el Regis era el entrenador, ¿no? Sí, era el maestro de física del Regis. Sí, lo recuerdo. Sí, muy mentado el Peludo Maldonado. Y luego aquí el Langacha Félix, un grandote, más grande que el Fari. Y luego aquellos de Agua Prieta también, que eran algunos, los Galindo. Galindo, ¿no? Y otros no me acuerdo de ellos, pero eran buenos, muy buen equipo, Agua Prieta también. Me acuerdo de esos agarres que se daba Agua Prieta Cananea. Muy buenos juegos, no nomás en básquetbol, también en box con Agua Prieta. Me acuerdo también que pues los boxeadores de aquí eran buenos. Y Agua Prieta había, me acuerdo, un Roque Proaño con el Negro Veloz. Me acuerdo aquel señor Héctor Melikov, que una vez ganó un dineral porque le apostó mucho dinero al Negro contra Roque Proaño. Y ganó el Negro, no hombre, pues era un argüende a todo dar. Sí, así es. Mucha afición iba a Agua Prieta a ver los juegos de aquí de Cananea con Agua Prieta, a Nogales. A Nogales. Después en el béisbol también. Nos íbamos a Magdalena, a Santana, a Benjamín Gil, a Nogales, a Agua Prieta, todos. Andábamos en bola ya todos los cananeas atrás del equipo. Sí, no nomás también como te estaba diciendo en el box, porque pues eran buenos. Y pues qué más nos puedes platicar, mi buen Tavo. A ver, ya llevamos, bueno, todavía nos quedan unos minutitos. ¿Qué más nos puedes platicar de esas épocas? Porque cabe mencionar, amigos, que el Tavo ya va a cumplir 81 años en el próximo mes de septiembre. Y pues yo lo veo perfectamente bien, se ha cuidado, ha sido trabajador, se echa sus cervecitas, pero no en exceso, y pues está a los 81 años en muy buena forma y también mentalmente pues perfecto, porque tiene muy buena memoria. ¿Qué más nos platicas, Tavo? No, me estaba acordando ahorita de mi cuñado, el Nacho Campa García, el licenciado. Oh, de la Suprema Corte de Justicia, era carnicero en la carnicería de la cooperativa. Sí, era presidente de la Suprema Corte y trabajó mucho tiempo con Manteca. Es el que entregaba la carne en un carro chato blanco a la cooperativa de aquí de Cananea y a las de San Chivatero y Buenavista. A mí me tocó ir con él a descargar
los canales de la carne que le compraba la cooperativa. Y de ahí comenzó, estaba chamaco, 16, 17 años. Trabajador y estudioso. Trabajador, y luego se metió a estudiar la secundaria nocturna. Cuando pusieron la secundaria aquella en la Benito Juárez, que era de doña... Bujanda. La profesora Bujanda la puso. La profesora. Y ahí estudió el Nacho, después se fue a la prepa. De ahí se fue a Hermosillo a estudiar, que le consiguieron un trabajo en Hermosillo, en una oficina donde se registran los fierros de los animales, para herrar a los animales. Y se fue a trabajar allá a Hermosillo, a estudiar ya para licenciado, a estudiar leyes. Y terminó y fue muy buen licenciado. No porque sea mi cuñado, la hizo en todo lo que pudo ahí en Hermosillo. Es un gran ejemplo, tu cuñado, Nacho Campa, de la cultura del esfuerzo de esos tiempos. Él se propuso estudiar, pero fíjate, yo lo conocí, pues yo estaba muy chamaco, pero ahí íbamos, pues ahí nos la llevábamos en la Barrotes, la cooperativa, la Tercera Oeste, con el Simón, con el Cinefox, con el Changuito, que las panaderías, todo lo que había, el rejuego que había en las palmeras, que en Monterrey, que en la Cartina Briseño y etcétera, etcétera, ¿no? Las fruterías, los taxistas, los transportes. ¿Qué te puedo decir a ti de las tantas fondas también? Un rejuego excelente donde nos criamos, y ahí andaban todas estas personas, y ahí me tocó precisamente pues ver a Nacho Campas con los carniceros ahí, cuando el Chix Bracamonte y Morales, don Lauro Robles. Sí, algunos carniceros allí, y luego está la frutería ahí también, que están juntas, se va lleno de gente allí. Todo. Me recuerdo los carritos aquellos que mandaban por un cable con los recibos para que te dieran la carne y la verdura, que los tiraban así de la caja por el alambre. Me gustaba mucho verlos a mí. Decía, ¿qué lleva? Resulta que llevaba los tickets de lo que compraba. No, hombre, era un movimientazo, mi buen Tavo. Por eso, pues yo recuerdo todo esa gente porque ahí recalaba todo el mundo, pues los mineros iban a comprar a la cooperativa, a la carnicería, por ahí cerquita, pues ahí en la Juárez y Tercera Oeste, por ahí cerquita estaba también la ropa, la farmacia, la mueblería, la nevería, la ferretería, y pues todo ese gentío era la Tercera Oeste y ahí la Juárez entre la Segunda y la Cuarta Oeste. Sí, así es, era un rejuego tremendo. Le hacías la nieve ahí a la cooperativa, llevabas la cartera del socio ahí a comprar sodas, nieve, licuados y intracalás al papá. No, y luego ibas al cine minero. También. Y los boletos de seguridad, etcétera, y luego que el cine Fox y que el 2x1. Bueno, mi buen Tavo, se nos fue el tiempo. Y pues me da mucho gusto poderte saludar, recordar un poco de esa época, y hay tanto que platicar contigo, pero pues se nos fue el tiempo. Así que, ¿ya qué nos dices para despedirnos, Tavo? Pues me acuerdo de esa época y la viví plenamente en ese tiempo, porque nosotros no tuvimos padre de plano, así nos crió mi mamá. Y así andábamos activos, muy contentos de estar viviendo, de estar pasándola bien. Y le doy gracias a Dios por todos los que nos dio y lo que nos está dando hasta la fecha. Y les pido que que sigan ustedes también buenos y sanos, echándole ganas, porque ya es tiempo ya tenemos mucho tiempo, muchos de mis amigos ya estamos muy... de los que ya partieron. Sí, los que ya partieron, pues pobrecitos, Dios los tenga en su santa gloria. Así es. Muchas gracias, Tavo. De nada.